El gobierno de España acaba de vetar la OPA que un grupo húngaro había realizado ya o estaba realizando sobre la empresa española Talgo. Esto es algo que ha llamado muchísimo la atención en el mundo empresarial, también en el mundo geopolítico, se preocupa más de las cuestiones políticas a nivel internacional, porque desde luego no es algo a lo que estemos acostumbrados. Sí que desde el año 2020 hemos visto como varios gobiernos, entre ellos el español, ha vetado alguna que otra OPA, pero proveniente de países de fuera de la eurozona y fuera de la Unión Europea, pero es que fijaos que ahora estamos hablando de que un gobierno de la Unión Europea veta la OPA que realiza una empresa de un país de la Unión Europea, Hungría en este caso. Entonces es algo novedoso que por supuesto tiene su explicación, ya veremos a ver si a cada cual le convence, pero desde luego nos presenta una cosa que unos nuevos tiempos, ¿no? Porque no es algo que hubiese ocurrido recientemente, vamos a ver que hay cuestiones geopolíticas importantes que por supuesto a mí se me escapan. Yo lo único que voy a hacer es exponerla y veremos que bueno, pues la economía y la política son dos caras de la misma moneda. No podemos hablar de este veto a la OPA sobre Talgo sin tener en cuenta pues esas cuestiones geopolíticas, ¿no? Entonces también luego veremos en qué queda la cosa. De momento parece que hay partido y que ese grupo empresarial húngaro puede pues reclamar, acudir a los tribunales europeos y quizás en algún momento se pueda salir con la suya, cosa que no creo porque como digo tiene que ver con cuestiones geopolíticas y como ya habréis adivinado si no estáis al corriente es porque el gobierno de Hungría pues tiene algunos lazos con el gobierno ruso, con Putin, estamos hablando de Orbán, ese ultraderechista en Hungría que tiene lazos con Putin y en Rusia y entonces bueno pues esa es la excusa que ha utilizado el gobierno español para decir, oye, por mucho que sea una empresa húngara, en realidad aquí lo que hay es algo más detrás que pone en riesgo la seguridad nacional y al fin y al cabo también es un sector estratégico que queremos conservar. Vamos a analizar todo eso en un orden cronológico para empezar. Aquí tenéis pues una noticia que nos hablaba ya a finales del año pasado, que había unos cuantos rumores de que este grupo empresarial quería comprar pues la empresa de Talgo. Quiero dejar claro para aquel que no lo sepa que una OPA pues es simplemente una operación que realiza una empresa sobre otra y se conoce como agresiva porque al fin y al cabo lo que pretende hacer es poner un precio que sea lo suficientemente atractivo. Muchísimas gracias por la resuscripción, Hasm. Poner un precio lo suficientemente atractivo para que nadie pueda negarse y entonces así se acaba comprando la empresa porque has ofrecido un precio muy suculento. Evidentemente las OPAs son voluntarias en el sentido en el que el comprador tiene que poner un precio y el vendedor tiene que aceptarlo, ¿no? Lo que pasa es que si ese precio es muy atractivo, muy jugoso, pues entonces al final se acaba materializando esa compra-venta. Bueno, pues esto es al fin y al cabo lo que el gobierno español ha vetado y como aquí podéis ver en la noticia, pues fue conocido, primero los rumores a final de 2023, noviembre, diciembre y ya la OPA fue oficial en marzo por 619 millones de euros a un precio de 5 euros por acción cuando estaba cotizando en ese momento rondando los 4 euros, luego veremos un gráfico y aquí lo tenéis, fijaos que el precio por acción pues antes de 2024 subió un montón a finales, ¿no? Noviembre, diciembre, como digo, a 4,4, luego cuando se materializó la oferta, febrero, marzo, pues volvió a subir casi a 5, pero es que la oferta era 5 euros, es decir, muy atractiva, muy jugosa para el accionariado de Talgo que puede decir, oye, pues ya está, vendo mi acción y estoy ganando bastante dinero por el camino, ¿no? Luego ahí tenéis al final, luego hablaremos de ello, que ha caído de nuevo pues ese nivel de cotización, al fin y al cabo, porque este martes pasado pues ya se ha conocido el veto del gobierno español sobre esa operación, ¿no? Entonces, fijaos que en los momentos en los que las cotizaciones suben o bajan muy rápidamente porque hay una de estas OPA, de estas operaciones agresivas, normalmente el mercado o el organismo regulador del mercado de valores suele suspender la cotización. El caso de Talgo a lo largo de la historia lo ha hecho en varias ocasiones, durante la pandemia, cuando hay una crisis financiera, con la idea de, oye, a ver si está bajando mucho el precio de la cotización de una forma, podríamos decir, artificial, que es simplemente temporal y genera aquí desequilibrio, porque recordad que al fin y al cabo el valor de la acción es valorado o es entendido normalmente como lo que vale la empresa, que en realidad no sería eso, podríamos hacer un vídeo al respecto en otra ocasión, pero entonces la clave es que el organismo supervisor dice,
suspendo la cotización y durante este tiempo pues no dejo que nadie realice aquí compra-ventas, ¿no? Aquí cuando veis plana este gráfico es simplemente eso, que no hay operaciones de compra y venta, se ha suspendido la cotización y tenemos que en ese momento posterior a la OPA oficial del grupo húngaro, ¿vale? Un nombre que no sé si lo he dicho, es difícil de decir, ¿vale? Es Magyar Vagon, aunque esa es una empresa que pertenece al grupo del que luego vamos a hablar más. Y como digo, unas pocas semanas después de eso, pues la empresa checa Škoda mostró su interés también en Talgo, no en hacer una compra, no en hacer una OPA, sino en colaborar activamente, porque bueno, ya lo comentaré un poquito con más detalle, pero Talgo lleva unos cuantos años creciendo mucho, creciendo muy bien y tiene tanta demanda, tantas peticiones de construcción de trenes, de vagones y también de sistemas ferroviarios que no da abasto. Entonces por eso ese interés en invertir en Talgo, aunque sea para incrementar su capacidad productiva, ¿no? Podríamos decir que está muriendo un poco de éxito y Škoda pues también se mostró interesada de otra forma, como he comentado, y la verdad es que el accionariado Talgo pues se negó, porque ya estaba viendo que este otro grupo empresarial de Hungría pues tenía una OPA muy atractiva, ¿no? Lo que pasa es que ya sabéis que las OPA es algo que luego que está regulado y sobre todo desde el año 2020 con la pandemia y tiene que dar el visto bueno pues las instituciones competentes. Una de ellas es el gobierno, que no es el único organismo que tiene que dar el visto bueno, otra vez la Comisión Nacional del Mercado y los Valores, pero como el gobierno ya la ha vetado, pues ya este organismo ya no tiene que decir nada, ¿no? Entonces, aquí tenéis la noticia que hemos conocido hace apenas 5 días. El gobierno veta la OPA húngara sobre Talgo y la acción cae hasta un 10,3%. Eso es algo que ya hemos visto en el gráfico. No lo he traído aquí, luego lo vemos con un poquito más de detalle. Y fijaos cuál es la argumentación que ha dado el Ejecutivo, ¿no? Argumenta que esta empresa estratégica opera en un sector, y leo, está entrecomillado, es literal, clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial, y que autorizar la operación conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público. Fijaos que está mencionando dos cuestiones que no están necesariamente ligadas, que es una empresa estratégica, un sector clave, y otro es que atenta contra la seguridad nacional y el orden público, ¿no? Entonces luego lo comentaremos un poquito más. Aquí simplemente os recuerdo que del año 2020 está este régimen nuevo de la Unión Europea que ha sido iba a ser temporal, pero el gobierno español lo ha prorrogado hasta final de 2024, por eso se ha apoyado jurídicamente en él, en este sistema que los gobiernos tienen que dar el visto bueno o no a las OPAs si superan un determinado umbral, que no sé si son 500 millones de euros, pero en este caso se lo ha superado, 600 y pico, como habéis visto antes. Entonces, importante tener en cuenta que esto se hace así desde 2020. ¿Por qué? Porque recordad que la pandemia pues, fue una hecatombe, no solo humanitaria y social, sino también económica. Entonces, casi todas las empresas cayó su valoración porque nadie sabía qué iba a pasar con el mundo, ni con la vida. Y entonces, pues, todos los países lo que hicieron fue, vamos a parar aquí la cotización porque ahora mismo las empresas están a precio de gano y pueden llegar, sobre todo, actores externos, adversarios geopolíticamente hablando, como China o como Rusia, nos pueden comprar aquí las empresas a muy poco precio. Así que lo que hacemos es poner un régimen para protegernos y tener que dar el visto bueno, ¿no? Entonces eso, como os digo, ha sido postergado, ha sido llevado hasta la actualidad. Veremos a ver si se sigue prolongando en el tiempo, pero para que veáis que esta globalización neoliberal que empezó en los años 80 ya no es tal, ha cambiado, como en otro vídeo, por cierto, argumenté con cierta profundidad, ¿no? Otro ejemplo, simplemente para que veáis que no es solo España el que va vetando aquí OPAs, ¿no? El gobierno alemán prohibió la venta de 2 empresas de chips a inversores chinos. Esa es la diferencia, ¿no? Que normalmente esto se ha utilizado de cara a actores económicos que son de la otra parte del mundo y que no están en la cuerda política de Occidente, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Por eso lo novedoso es lo de Hungría. Pero claro, veremos luego que es que veremos ahora, de hecho, como en esta noticia del País pues se ha filtrado, se ha querido filtrar, que el CNI, ya sabéis, el organismo de inteligencia español, alertó de la conexión rusa del grupo húngaro que puja por Talgo, ¿no? Es decir, ya una vez se hizo efectiva y oficial la OPA, empezó el gobierno y los organismos correspondientes y competentes a estudiar el asunto y resulta que el CNI
por lo visto, pues señaló que, cuidado, que esa empresa pues tiene conexiones con Rusia, con el gobierno ruso, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser simplemente una excusa de, oye, no quiero vender talgo y utilizo esta excusa, que ahora entra muy bien desde que Rusia invadió Ucrania, porque si hubiese sido antes, pues no hubiese entrado tan bien. La Unión Europea esto lo hubiese visto con muy malos ojos, muy probablemente, no hablemos ya de antes del año 2020, pero estamos en nuevos tiempos, como antes os comentaba, y esto, por lo que he visto hace unos minutos, parece que la Comisión Europea está por la labor, o sea, que ve con buenos ojos que se haya vetado esta OPA. Entonces, fijaos que esta justificación de, oye, que es que tiene que ver con Rusia, pues la verdad es que te lo pone en bandeja para que la Comisión Europea diga, oye, pues no queremos alimentar a ese enemigo que está invadiendo Ucrania, ¿no? Entonces, fijaos que aquí, este es el nombre del grupo empresarial, que es Gans Mabach. Pues bueno, el 55% es la empresa que os había comentado antes de Magyar Wagon, es del propietario, ¿no? Tendría aquí dos grandes propietarios, uno es Magyar Wagon, del que hemos hablado antes, que es una empresa privada, pero que está dirigida por una élite muy vinculada a Orbán, ¿vale? De Hungría, y esto es lo que se utiliza para decir, oye, que es que Orbán tiene muchos lazos de amistad con Putin. Y luego tenemos que el 45% restante es de Corvinus, que no es ni una empresa, sino que es una institución pública del propio Estado húngaro, o sea, que está controlado ahora mismo por el gobierno de Orbán. Entonces, pues, blanco y en botella, ¿no? Es como a este grupo empresarial con tantos vínculos con Rusia, y aunque sea de forma indirecta, pues no se le podemos dar la propiedad de una empresa tan importante, ya le añade lo de estratégica, que lo es, por supuesto, Talgo, luego haré alguna mención sobre esto, y así ha sido la historia, ¿no? Para añadir más leña al fuego tenemos que Magyar Wagon, para poder hacer una OPA, tú oficializas una OPA poniendo dinero y diciendo, oye, mira, que es que tengo el dinero aquí, porque a ver si ahora os voy a poner aquí a investigar y a estudiar si esto es posible, y luego resulta que yo no tengo dinero, os he tomado un poco el pelo, ¿no? Entonces, para que eso se pueda ser oficial, lo que ocurre es que el que puja tiene que poner una cantidad de dinero. ¿Cómo consiguió esa cantidad de dinero Magyar Wagon? Bueno, con un préstamo de un banco público húngaro, ¿vale? O sea, totalmente controlado por el gobierno de Orbán, mejor dicho, por el Estado de Hungría. Pero bueno, con esos tintes y esas acusaciones de que hay poco Estado de Derecho en Hungría, en lo que yo no me puedo meter, pero es la justificación que se utiliza, ¿no? No solo es un grupo empresarial con mucho control por parte del gobierno húngaro que tiene lazos con Putin, sino que encima el dinero ha sido prestado por un banco público que a su vez depende y controla el Estado húngaro, ¿no? Entonces ya sabéis que la caída fue importante, fijaos, entre 4,23 euros por acción ha caído a unos 3,95 y esto todavía está por encima de lo que estaba antes de los rumores del año 2023, ¿no? Entonces no sabemos cómo va a acabar la cotización de Talgo, por si a alguien le pudiera interesar, pero algunos analistas señalan que no sería raro que siguiera bajando, ¿vale? Que siguiera bajando. Entonces, simplemente comentar eso. Y ahora, pues aquí os traigo la noticia esta que os comentaba antes, de que Magyar Wagon y los pequeños accionistas de Talgo irán a los tribunales por el veto de Moncloa a la OPA, ¿no? Ya sabéis, algo que es anómalo, que no lo han previsto ni siquiera en las consultoras, y como estamos hablando de nuevos tiempos, la economía contaminada por las cuestiones geopolíticas nunca lo había estado tanto, pues aparecen estas cosas y ya veremos a ver cómo se posicionan los tribunales correspondientes, ¿no? Para terminar, vamos a poner en cuestión pues esa no sé, esa justificación del Estado español que dice es que Talgo es una empresa estratégica, y que por supuestísimo que lo es, porque al fin y al cabo estamos hablando de construir trenes, de construir vagones, de construir y regular sistemas ferroviarios, que es algo que utilizan no solo para desplazar mercancía, para que los viajeros se desplacen, sino que incluso en momentos de guerra, pues evidentemente esto tiene un valor importantísimo, ¿no? De hecho, había sido también señalado, como no se puede dar esta tecnología de Talgo y que acabe en las manos de Putin, porque luego podría, me parece una justificación un poco absurda, pero bueno, que luego podría llegar a Ucrania de una forma más rápida, porque tendría alta velocidad, en fin, eso ha sido algo que ha sonado por ahí, como digo, a mí no me cuadra nada eso al menos en particular, ¿no? Entonces, Talgo, ¿es una empresa estratégica? Sí, por lo que estamos comentando, ¿no? Pero ¿el Estado español está verdaderamente interesada en esta empresa y le pone facilidades y la utiliza para el bienestar común? No. ¿Por qué? Porque Talgo
no es una empresa pública para nada, es una empresa privada y hay accionistas, o sea, los dueños de Talgo son privados y encima el número uno, el accionista más grande, es un ex de Lehman Brothers, o sea, es un fondo de inversión de alto riesgo que le da absolutamente igual lo que ocurra con Talgo, lo único que quiere es ganar dinero. Y fijaos que estamos hablando de Trilantic Capital, ¿no? que es el principal accionista de Talgo con una participación del 40,03%, o sea que es casi la mitad. Valorada tras la suspensión de la cotización en más de 236 millones de euros. El fondo de capital riesgo estadounidense es el heredero del negocio de banca de inversión de Lehman Brothers. Ya sabéis que quebró en octubre de 2008 con el crack financiero por haberse metido en camisa de once varas, haber prestado dinero a gente que no tenía capacidad de pago, en fin. El fondo de capital riesgo estadounidense, como decía, es heredero del negocio de la banca de inversión de Lehman Brothers, que tras su quiebra fue adquirido por sus antiguos directivos y un fondo de inversión luxemburgués. O sea, fijaos lo que estamos hablando. Si el gobierno español, aunque esto fue hace tiempo, pues permite que Trilantic Capital pues sea el accionista mayoritario, pues desde luego muy estratégico no parece que te esté pareciendo a ti como gobierno, ¿no? Porque tendrías aquí que al menos haber metido mano de alguna forma, ¿no? Y es que de momento el accionista mayoritario es un fondo de capital riesgo, insisto en ello, estadounidense. Claro, como es de Estados Unidos, pues no preocupa, pero si lo fuera de Rusia, pues claro que preocuparía muchísimo, ¿no? Cuestiones geopolíticas, como os estaba diciendo antes. Luego el segundo accionista mayoritario, o el segundo mayor accionista, es Torblas, que sí es español en este caso, de hecho madrileño, del Family Office, un vehículo de inversión familiar madrileño liderado por Ana Patricia Torrente Blasco, que tiene el 5,03% del capital social de la empresa, valorado en 31,7 millones de euros según los registros de la CNMV. En cualquier caso, aunque sea una empresa española y que podríamos pensar que no pone en riesgo la seguridad nacional, obviamente, sí que esta empresa está pensando en hacer beneficios, no está pensando en el carácter estratégico de Talgo. O sea, si Talgo hiciese, vamos a suponer, un horizonte absolutamente raro y extremo, pero si Talgo hiciese negocio precisamente haciendo un destrozo en el sistema ferroviario español, pues ahí que estaría Torras aplaudiendo, por muy mal que dejara los intereses geoestratégicos o estratégicos sin más de España, ¿vale? Entonces creo que se entiende lo que os quiero comentar. No está pensando este accionista tampoco en el interés general, ni en desarrollar la infraestructura de Talgo para que vaya mejor a España, no, está pensando en hacer dinero y, por supuesto, hay muchas formas de lograrlo. Lo hemos visto con el primer accionista, que es simplemente comprando y vendiendo más caro, o sea, comprando barato y vendiendo más caro. Y por último, pues simplemente aquí casi como curiosidad, Talgo fue fundada en 1942 por Alejandro Goicoechea y José Luis Oriol Urigüen, perdonad. Algunos de sus herederos mantienen pequeñas posiciones en el accionariado. Por ejemplo, José María de Oriol Fabra y Carlos de Palacio y Oriol tienen el 1,28% y 0,86%, o sea, son accionistas minoritarios. Por su parte, ningún familiar de la familia Goicoechea mantiene un porcentaje de acciones declarado al regulador. Aquí tenéis que el fundador de Talgo, que lo hizo, claro, no por casualidad, en 1942. ¿Qué ocurrió justamente antes? La Guerra Civil Española, muy bien conectado este hombre con el régimen franquista, tanto es así que, fijaos, una noticia o una sección que le hizo la Fundación Nacional Francisco Franco, que lo pone pues, por las nubes, como os podéis imaginar, ¿no? Y esto de nuevo, pues, sirve al menos como curiosidad de decir, oye, pues, muy demócratas no pueden ser todos estos que han estado, que ahora mismo son accionistas también de Talgo, pero lo han heredado, y a saber cómo se logró precisamente este germen de Talgo detrás de un sistema absolutamente autoritario, nada democrático, fascista, como el de Franco. Entonces, bueno, eso casi como curiosidad ahí. ¿Y cuál es mi opinión al respecto después de todo esto? Bueno, pues como habréis podido leer entre líneas después de todo lo que estoy diciendo, es que el gobierno, si de verdad considerara estratégico todo lo que tiene que ver con Talgo, lo que tiene que hacer es arremangarse y nacionalizar una parte de ella. No estoy diciendo que se haga con el 100%, pero lo que no se puede permitir es que una empresa que supuestamente es tan importante para los intereses de España esté en manos de un fondo de capital riesgo. Simplemente voy a poner como ejemplo ese, el más importante de todo. Entonces, suena a excusa,
esa parte de que es una empresa de carácter estratégico, que lo es, y luego se agarran a esa otra excusa de poner en riesgo la seguridad nacional, utilizando esos vínculos absolutamente indirectos con el gobierno de Putin. Por supuesto, aquí está toda la información que yo os puedo ofrecer y vuestras pues son las conclusiones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.